y estamos en presencia del doctor Walter Maceda. Él es endocrinólogo del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, INPARES. ¿Qué tal, doctor Walter? Gracias por estar con nosotros en Ojo en Familia. Es grato estar con todos ustedes y saludo a todos los a todas las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook. Bueno, vamos a hablar el día hoy de la osteoporosis y como ya lo decía inicialmente, es una enfermedad que generalmente afecta a mujeres. ¿Por qué se da esta situación? Generalmente es totalmente cierto lo que dice, generalmente afecta al sexo femenino, pero el hombre no está exento de que pueda tener. Ahora, ¿por qué es más frecuente? Empecemos, ¿cuál es la naturaleza? La del ser humano empieza a osificarse, a dar mayor calidad ósea, a fortificar el hueso hasta la edad de 30 a 35 años. A partir de 30 a 35 años, hombres y mujeres empiezan ya a perder un poquito de densidad mineral ósea. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la pone la menstruación, el sexo femenino. Cuando las mujeres dejan de menstruar, quiere decir que el estrógeno ya ha disminuido. Al disminuir el estrógeno, empieza a perderse mayor calcio del hueso. Por eso es que el sexo femenino es mucho más frecuente que tenga evidencia de osteopenia y de osteoporosis. Según he leído, hasta los 35 años todavía tenemos tiempo para poder fortificarlo, consumir calcio, fortificarlo los huesos. No, consumir calcio toda la vida. Entonces. Buen aporte de vitamina D toda la vida. Ya. El problema es que el máximo pico óseo se alcanza a los 35 años. Y a partir de los 35, obviamente, empieza a perderse y cuando dejan de menstruar a los 50 se pierde mucho más. Pero ¿qué pasa? Si una dama no hace deporte, fuma, ingiere demasiado alcohol y no toma leche, no toma yogur, no ingiere productos lácteos, probablemente su máximo pico óseo no va a estar en la cumbre, sino va a estar a medio camino. Claro. Y a los 35 años se empieza a perder. Y cuando llegue la menopausia, obviamente ya no va a estar en osteopenia, probablemente va a estar en osteoporosis. Por eso se dice de que el futuro de nuestro hueso depende de lo que hagamos los primeros 35 años. Doctor, y para las personas que ya están escuchando estas recomendaciones o las han leído anteriormente, pero ya desde los 30, de 30 a 35 años, ¿todavía hay posibilidad? Sí, por lo menos, evitar que se pierda más de lo debido. Ya. Porque si yo tengo, por ejemplo, 40 años y me hacen un examen por A, B, C motivo, si encuentran que hay osteopenia, o tengo malos hábitos, que no hago deporte, que no ingiero leche, que no me expongo al sol, que fumo mucho, 8, 10, 20 cigarros al día y que tomo demasiado alcohol, son factores que van a incidir para que el hueso vaya perdiendo su fortaleza. Entonces, si a los 40 no he llegado al tope, pero estoy acá, si yo puedo evitar de que la pérdida sea mucho más en pendiente hacia abajo, debemos evitar. Todavía se puede hacer. Doctor, y en el caso específico de los vegetarianos, ¿ellos fortifican de manera adecuada sus huesos con su alimentación? No. Tendrían que ser lacto-ovo-vegetarianos, porque el aporte mayor de calcio está en los productos lácteos. Aproximadamente, por ponerles valores, una taza de leche va a aportar aproximadamente 300 miligramos de calcio. Una taza de yogur, algo semejante. Y algo semejante podríamos decir de 100 gramos de queso. Pero los otros productos, un huevo va a aportar 60, 80 miligramos, o sea, no es el aporte adecuado. Aportan, pero no es cantidad adecuada. En cambio, en leche y productos lácteos, en poco volumen tenemos una buena cantidad de calcio. Doctor, pero también venden productos a veces para este tema. Sí. ¿Esos también son efectivos? Porque hay mucha gente que desconfía un poco. Sí, hay productos como es el carbonato de calcio, hay citrato de calcio y algunos ya vienen adosados junto con la vitamina D. Y la vitamina D es muy importante para la mineralización, para el metabolismo normal del hueso. Y otro concepto que debemos saber es, por ejemplo, que la vitamina D, el 90% viene de la exposición al sol. Hoy en día la gente no se expone al sol. Y si se expone al sol, usa bloqueador. Y si uno no usa bloqueador, no se lleva la conversión para que uno pueda, digamos, tener vitamina D. De modo tal que hoy en día es frecuente que a nivel mundial la incidencia de deficiencia de vitamina D en gente adulta puede ir de 50 a 67%, dependiendo del país, dependiendo más que todo de la altitud. Los que están en los polos obviamente tienen mayor deficiencia de vitamina D. Los que están en Ecuador tienen menor incidencia de vitamina D o deficiencia, pero eso se puede evitar también con medicación. Se puede evitar con medicación. Lo que dice usted es algo interesante y a la vez es bueno dar a conocer la necesidad que tenemos de tomar sol. Pero ¿cuál sería la precaución? La precaución es tomar el sol antes de las 10 de la mañana y después de las 3, 4 de la tarde.
y uno basta que esté 10-15 minutos expuestos al sol para que ya se pueda sintetizar, nuestra piel pueda sintetizar la vitamina D. Eso es más que suficiente. Pero hoy en día la gente para bajo techo. Todo el personal de acá está bajo techo. Y estamos alarmados con el tema de con el sol. Y si ayer se han puesto al sol, con toda seguridad que se han echado bloqueador. Definitivamente, si yo les mido a todo el personal acá vitamina D, probablemente están en insuficiencia o deficiencia. Y es frecuente, sino que realmente nadie habitualmente valora, digamos, la necesidad y tampoco cuantifica cuánto es lo que le falta a uno. Es bueno resaltar eso. Doctor, y en el caso de que la osteoporosis ya se manifieste, ¿cuáles son los primeros síntomas y de qué manera afecta la calidad de vida? Desgraciadamente, cuando la osteoporosis da síntomas, generalmente es una fractura. Gente que se tropieza, un golpe pequeño, un golpe trivial y se fracturó. De casualidad pateó la puerta, ¡pum!, se fracturó el pie. O sea, ante simples golpes o caídas pequeñas la persona se fractura. Ese es a veces el primer síntoma. Pero lo otro, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Quién se fractura más? La gente con osteopenia. Cuando ve, obviamente, que el paciente que tiene osteoporosis, si se cae, mayor riesgo de fracturarse. Pero en la vida real, ¿qué es lo que vemos? Los que más se fracturan tienen osteopenia. Nosotros vemos pacientes, por ejemplo, con fractura. ¿Qué hizo? No, se cayó y se fracturó. Háganle una densitometría. Probablemente ya tiene osteoporosis y ya tiene un buen grado de osteopenia. Ellos son los que más. Como no se cuidan, en cambio, si yo me hago un examen y tengo osteopenia moderada o severa, entonces yo ya sé que debo cuidarme. Trato de minimizar todos los factores de riesgo y yo ya sé que si tengo que subir escaleras, tengo que agarrarme. Si tengo que bajar de escaleras, tengo que agarrarme. Si camino por mi casa, prendo la luz. Alguien dejó una zapatilla, una mochila o la silla a medio camino, me tropiezo y me fracturo. Claro, y hay Entonces, que tener mucho la cuidado. prevención es muy importante para evitar las fracturas. Y para toda la gente que nos está viendo y de pronto les es más familiar el nombre osteoporosis, ¿cuáles son las diferencias entre osteoporosis y osteopenia? Ya, si tenemos, digamos, el hueso, hablemos de fortaleza ósea. La fortaleza ósea va a estar dado por dos factores, por la densidad y por la microestructura del hueso. Este es un hueso normal. Cuando la densidad y la microarquitectura se pierde, pasa a osteopenia. Y si eso avanza más, pasa a osteoporosis. Okay. O sea, la osteoporosis es el camino, el primer nivel de que se está perdiendo la fortaleza ósea. ¿Y eso cómo se puede detectar? Se puede detectar fácilmente con una densitometría. Una densitometría es un examen que dura aproximadamente 5 o 6 minutos, no es invasivo, no se le aplica nada y la cantidad de radiación es completamente mínima y se hace a nivel de columnas y ambas caderas. Eso es lo estipulado. ¿Y a partir de qué edad recomienda hacer este examen? Depende, porque si hay factor, paciente de riesgo, ¿qué es? Pacientes blancas delgadas, pacientes asiáticas delgadas. Si tenemos pacientes con diabetes, tenemos pacientes con función tiroidea normal, si tenemos pacientes que menstruan, que ya no menstruan, a los 40 años ya no menstruan, son factores de riesgo que ahí tenemos que hacerle. No vamos a esperar que el problema avance y que ya va a ser, nunca es tarde para dar terapia, nunca es tarde, pero ya encontramos otra calidad de hueso, un hueso totalmente afectado. Claro, entonces esa es una principal precaución para poder... Claro. Entonces, en definitiva, la gran mayoría de colegas, cuando le hacen un estudio a las pacientes perimenopáusicas, apenas dejan de menstruar o empieza ese periodo, le hacen una densitometría para ver realmente cómo está la calidad ósea. Ese es un buen parámetro. Puede estar normal o puede haber osteopenia. Si hay osteopenia, tomamos acciones para tratar de evitar de que la paciente en un futuro disminuya la calidad de hueso y sobre todo para que no llegue a lo más temido, que es la fractura. Hoy en día se sabe, por ejemplo, mujer que se fractura la cadera, de todas las que se fracturan, el 20% muere al año. El 20% muere al año, ya sea instantáneamente, ya sea a los días o ya sea durante el año. Por neumonía, por aspiraciones, por trombosis, pero el 20% muere. Acá y en cualquier país, 20%. O sea, luego de una osteoporosis. Sí, después de una, claro, la posibilidad de una muerte. porque se complica. Paciente se opera o paciente está inestable, inmovilizada durante 2-3 meses con tracción, hace neumonías, hace escaras, se infectan. Y de todos los pacientes que fracturan, aproximadamente el 90% queda con un grado de discapacidad. Ya no vuelve a ser nunca más la calidad normal. de vida entonces se ve totalmente afectada, doctor. Así es. Le quiero agradecer muchísimo por su tiempo, sobre todo por poner en alerta a todas las mujeres. Cuéntame. Y sobre todo yo trabajo en Impares, y en Impares, por ejemplo, hicimos un trabajo hará unos 4 o 5 años atrás, y el estudio que está publicado en la revista Diagnóstico es sobre aproximadamente 4.500 damas.
y 250 varones. Ahí encontramos la incidencia de osteoporosis en ese grupo de personas por encima de 50 años, un 36% en mujeres y un 25% en hombres. Con esto quiero terminar diciendo que la osteoporosis no solamente es del sexo femenino, también se presenta. Quien busca, encuentra. Y si uno busca en gente de riesgo, varones que son muy delgados, varones que fuman demasiado, varones que toman alcohol, varones que están con enfermedad hepática, que están con hipertiroidismo o diabetes, ellos también van a tener incidencia de osteopenia o de osteoporosis. Y invito a la gente que desee hacerse un examen en Impares, que está justamente a espalda de Canal 2, en Gregorio Escobedo 145. Como dicen, en guerra avisada no mata gente. Así no que debe morir gente. No debe morir gente, y sobre todo cuando hay muchas medidas de prevención. Así que ya lo dijo el doctor, invitamos a todas las mujeres a hacerse este chequeo, que es muy importante para poder prevenir esta enfermedad y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, con eso fue todo. Muchas gracias, Buen doctor día. Walter, ha sido un gusto tenerlo. Y ya regresamos con el segundo bloque de Guía Útil. Vamos a estar con una experta de Utilex que nos va a dar algunas recomendaciones sobre todas las cosas, los puntos que se deben tener en cuenta al momento de comprar útiles escolares. Ahora que algunos, bueno, ya empezaron el colegio hoy y otros la próxima semana, así que estamos a tiempo. Regresamos en unos minutos.